Hola, ¿cómo te va? Arrancamos con un nuevo envío de El Entrevistador. Hoy, mientras grabamos el programa, tenemos una temperatura realmente agradable en Corrientes, 24 grados la temperatura, un día, que se pueda andar bastante, aunque asumo que a la siesta la temperatura comenzará a subir. Como siempre, en el arranque está con nosotros Enrique De Niri. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto. Bien, Rubén. Igualmente. Bueno, hoy vamos a andar todo el día, ¿no? Porque la temperatura ayuda. Sí, no, bueno, andamos igual, nos igual, guste o ¿no? no nos guste, Claro. es nuestro clima, así que. Tal cual. Bueno, como lo hacemos habitualmente, vamos a iniciar el entrevistador de hoy con las efemérides, en este caso del mes que estamos transitando, marzo del 2026. Nos remontamos al 15 de este mes, pero del año 1843. El Congreso General revalida como gobernador de Corrientes a Pedro Dionisio Cabral y le otorga la suma del poder público. Este es interesante porque siempre que se habla de Juan Manuel de Rosas, le echan en cara el problema de la suma del poder público. Y en realidad era una cosa que en la época se acostumbraba, es histórico, ¿no es cierto? Sí. Los romanos nombraban un dictador por 6 meses que tenía poder de vida y muerte. La suma del poder público era que tenía el poder ejecutivo, el legislativo y también el judicial. Acá uno de los que lo tuvieron fue Ferré. Ajá. Y otro fue Cabral. Así es. Y si mal no recuerdo, hay un tercero creo que es Atienza también, que también lo tuvo. Bueno, un poco como ahora, ¿no? Si los votos determinan que la mayoría en el Congreso tengan un determinado partido que gobierna el país, generalmente se puede operar también sobre el Poder Judicial, ¿no? Una opinión, digamos, políticamente incorrecta. Yo creo que eso es una muestra de que este sistema no va más. Exactamente. Porque si no puede haber, digamos, una independencia de los poderes, si se convierte en publicidad en las redes, lo que debiera ser, ¿no es cierto?, la publicidad de los actos de gobierno. ¿Y qué es lo que queda? No queda nada. Sí. O sea, la palabra democracia está totalmente vacía de sustento. O sea, cuando dice, fulano de tal es un traidor. ¿Por qué? Porque no hace lo que le dice el presidente. Claro. ¿Y para qué lo queremos? ¿Para qué vamos a estar pagando tantos senadores, tantos diputados, si con poner un senador que levante la mano cuando haga falta y un diputado ya está listo? Claro. ¿Para qué? Y creo que es porque el sistema en su momento fue muy bueno, pero ahora ya no da más. Alfonsín solía decir que los males de la democracia se curan con más democracia. Pasaron 40 años. Eso es demagogia. Y no resultó ese ejercicio. Esa es una forma de, como los que dicen también, la solidaridad, son todas palabras. Empatía. La empatía. Empatías y todas esas palabras que son muy lindas, pero que son vacías de significado, tienen que ir respaldadas por hechos. Si no están los hechos de por medio. Pero lo concreto es que ¿qué diferencia hay entre un gobierno como el de Putin, que es ley de hierro, y un gobierno en el que al que no hace lo que le dicen, lo mandan al ostracismo, como si no existiera? Lo escuché Adorni puede ser, sí, Manuel bastante Adorni. Inútil como ministro de Defensa, entre paréntesis, ¿no es cierto? No, Adorni es el... Fue. No, Adorni fue vocero. Era cierto, era el vocero. Sí, es cierto. Sí. Pero te lo escuché decir que, hablando de la vicepresidenta, dice que no toma decisiones y no es parte de la gestión. Sí, de la gestión, exactamente. ¿Qué es ser parte de la gestión? Quiere decir que ojo, yo no es que ni quito ni pongo rey, pero realmente me sorprende porque históricamente aclaro que los vicepresidentes siempre han tenido problemas. Siempre. Así es. Creo que no hay uno solo que haya hecho las cosas bien. O sea, salvo Pellegrini. Ajá. Porque lo echaron ¿cómo se llama? Juárez Selman. Pero el resto no sé. Ahora, en el caso de Villarruel, si no forma parte de la gestión, por lo menos tendrían que pedirle que se vaya, aunque no se vaya. Pero
desairarla sistemáticamente hace bien al sistema? Yo creo que no. Es negativo. Es negativo. Claro. O sea, me acuerdo cuando lo escuché, ¿cómo era este de mi voto no es positivo? Claro, Julio Cobos. Julio Cobos. Estaba ejerciendo plenamente un derecho que le corresponde, pero lo hizo con miedo, porque estaba, digamos, fue tomado como una traición, como que era un traidor. ¿Traidor a quién? O sea que, ahora, todos ellos son traidores al sistema. Todos aquellos que permiten que el Poder Ejecutivo cumpla funciones legislativas, o que el Poder Ejecutivo cumpla funciones judiciales, son traidores a la democracia. Seguro que sí. Vamos a decirlo claramente. Pues yo creo que el sistema habrá sido el mejor de todos. Ahora ya, a mí no me satisface. O sea, ¿qué garantía tengo yo? Aparte, reitero, estamos pagando un montón de sueldos de más. ¿Para qué? ¿Cuántos senadores son? ¿60? ¿Cuántos son? Sí, son 3 por provincia. Bueno, son un montón. ¿Para qué los queremos? ¿Cuánto ganan? 9 millones, 10 millones. 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Si quieren hacer un ahorro, háganlo ahí. ¿Para qué queremos toda esa gente que no? Si el que dice lo que hay que hacer y se hace a rajatabla es el presidente, lo más grave no es eso, no es lo que dice el presidente. Lo más grave es que es lo que dice la hermana. En este caso, sí. Ese es el problema. Claro. Y como me acuerdo en la época de Franco, había un cantito que circulaba que decía: 3 cosas hay en España que no aguantan mi conciencia. El subsidio, o sea, los planchitos, la falange y el cuñado de su excelencia. El cuñado era el equivalente a lo que es acá la hermana. Claro, claro. Voy a consignar que actualmente Manuel Adorni es jefe de gabinete de ministros, aunque a mi modo de ver le queda grande el lugar, ¿no? Y por otra parte, coincido totalmente con Enrique de Niri. El sistema democrático, no sé si hablar de otros países, pero hablo de la República Argentina, está fallando, hay que perfeccionarlo. No soy constitucionalista, pero entiendo que hay que empezar por reformar la ley electoral. La que está vigente también yo creo que es obsoleta, pero seguramente vamos a hablar de este tema para poder ampliar los conceptos en algún otro programa. Nos vamos nuevamente a las efemérides de marzo. El 16 de marzo de 1764, el reverendo padre Bernardo Sánchez funda San Antonio de Itatí, hoy Verón de Astrada. San Antonio de Itatí era la estancia, o sea, ahí estaban las vacas de la Virgen, por decirlo de alguna forma. Claro. Y fue muy importante. Perfecto, vamos a otra fecha. El 17 de marzo de 1878 se inicia la Revolución Liberal, cuyo remate será la pérdida del territorio misionero en el año 1881. Y acá es un proceso, ¿no es cierto? Acá están 2 batallas importantes. Una es Tabaco, que es ahora el 4 de marzo. Sí. Y la otra es, ¿cómo se llama? El sitio de Corrientes. Uh-huh. Y después la Revolución Martinista de 1893. O sea, los liberales se quedan con el poder hasta prácticamente hasta el año 1880, que se ponen en contra de Roca. Roca era el pueblo de Avellaneda. Entonces el resultado es que tienen que escaparse, la gestión liberal se tiene que ir al Paraguay, y como resultado de eso va a ser que Roca va a fracturar Corrientes y le va a sacar algo que le pertenecía, que era la provincia de Misiones. Ajá. Que es anterior a la Constitución, el derecho correntino, que es anterior a todo. Acá justamente en esta sala están todo lo que es de Candelaria y demás de la época que Corrientes era la que manejaba ese territorio. Perfecto, nos vamos a el 18 de marzo de 1828. Inicia sus actividades el Colegio Salesiano de Corrientes Capital. Creo que hablar del Colegio Salesiano
tiene toda una historia, ¿no es cierto? Tiene algunas, inclusive ha tenido grandes personajes ahí que han sido parte de, digamos, del proceso histórico correntino y que en algún momento sonaban hasta para ser obispos, ¿no es cierto? Ujú. Pero sobre todo llegó a tener una banda de música, una compañía de Boy Scouts. Así es. Llegó a tener todo. Y tenía una enseñanza de excelencia. Ujú. Eso es lo más importante de todo. Una Así lástima es. que ya no estén acá. Sí, doy fe de eso porque mi padre fue algunos años ahí y realmente tenía un conocimiento general del punto de vista de la educación que muchos no tenemos, ¿no? Con más estudios. Así que sí, era de excelencia, realmente. Nos vamos al 19 de marzo de 1639. Las milicias correntinas y sus aliados guaraníes derrotan en el Iberá a los indios alzados que devastan Corrientes. ¿Cuáles son las milicias guaraníes? Son las de Itatí. Corrientes siempre se respalda. Inclusive el primer diputado indígena que hay en Corrientes es Antonio Guerí, que era el jefe de Itatí en su momento, ¿no es cierto? Pero históricamente siempre Corrientes se respaldó militarmente en los guaraníes de Itatí, que era una reducción franciscana. Corrientes siempre fue muy franciscanista y Sí. antijesuítica. Ujú. Vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece, Enrique? Y después, en el próximo bloque, vamos a filosofar un poco sobre un tema de tu interés. La pausa. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresá a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. La energía está en todo, en lo que hacemos, en lo que dejamos encendido, en lo que usamos sin pensar. Cuidarla es ahorrar. Si usas lavarropas en frío y con ciclos cortos, enchufa el cargador solo cuando lo necesites. Pone el aire en 24 grados y plancha todo junto, no de a ratos. Pequeños cambios logran mucho. Súmate al ahorro de energía. Gobierno de Corrientes. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió, entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Bueno, en este bloque quiero hablar con Enrique de Niri sobre un tema que es preocupante en el mundo, pero particularmente en la República Argentina, que son los jóvenes, si se quieren, marginales, y para ser más duro todavía, los jóvenes que delinquen o los delincuentes. Estamos hablando y abiertos a un gran debate que tiene que ver la baja en la edad de imputabilidad, que estaría en los 14 años a partir de ahora. Quiero conocer a grandes rasgos la opinión de Enrique de Niri y después vamos a ir profundizando algunos temas en particular. Enrique. Yo creo que hay varias cosas a analizar ahí. En principio, que hay que dejar de lado la hipocresía. No tenemos un sistema carcelario que permita tener más gente presa. Está totalmente colapsado. Por lo tanto,
si no se quiere ir contra las leyes y contra, digamos, las leyes de humanidad, ¿no es cierto? De no tener... Porque está bien que alguien cometió un delito, pero que su reinserción social, creo que las series norteamericanas dicen bien clarito, ¿no es cierto?, que en las cárceles norteamericanas a los presos los violan. Ajá. ¿Sí? Si eso pasa en Norteamérica, tiemblo es solo ser como debe ser acá. Pero además meter chicos de 14, ojo, chicos de 14 años van a un sistema aparte. Me imagino que no estaremos pensando en meterlos en la misma cárcel que con los presos comunes. Y los penitenciarios que hacen falta no van a ser los mismos tampoco. Claro. Porque si no resulta que esos chicos van a ingresar al mundo del delito sexual, para empezar. Para empezar. Después, yo, digamos, si fuese juez sería un juez ahorcador. Sí, ¿no? Sí. ¿No sería garantista? Para nada, ¿no es cierto? El que la hace la paga. Y ¿no es cierto? La piedad, la compasión, fantástico, para el que la merece, pero si no la merece, que se pudra en la cárcel. El tema Ahora, es, ¿qué se hace con ese chico delincuente, ¿no? De 14 o 15 años. ¿Dónde se lo aloja? ¿Qué tipo de detención va a tener? Vamos a hablar del problema de la ley. La ley es un papel. Sí. ¿Sí? En la República Argentina es un papel higiénico, porque estamos llenos de leyes que no se cumplen. La mejor garantía de que una ley no se va a cumplir es que la aprueben, porque ahí nomás ya empieza el incumplimiento, porque no, es como el que, digamos, empieza a pagar una casa que no le van a dar nunca. Es un crédito impagable, no se puede hacer así. Acá, ¿no es cierto? El problema es que primero tiene que ser una ley, lo primero es quién tiene derecho a legislar, ¿no es cierto? Yo lo escuchaba al señor del Caño. ¿Cuántos votos tiene el señor del Caño? 10. ¿A quién representa? No representa a nadie. ¿Por qué lo dejan hablar? Y los periodistas le dan espacio, le dan manija, y no es nadie. Si el sistema es el que la mayoría, la que decide, bueno, la mayoría tiene un poco más no. Las entrevistas, Miriam Bregman habla 10 veces lo que debería hablar en relación con los votos que tiene. Los partidos mayoritarios para algo son mayoritarios. Tal cual. A mí, por más que no me guste mi ley, está en el poder, tiene todo el derecho a hablar. Tiene todos los votos además. Y tiene los votos. Así que paremos de contar. Usted, si fuese presidente de la Nación, ¿aplicaría eso de tolerancia cero? Por supuesto. Por supuesto, no queda más remedio. O sea, por encima de cierto límite no queda más remedio. No es posible que la gente no pueda circular porque tiene miedo. O sea, que la bajen del auto, que la bajen de la moto. Y después, yo creo que yo no soy partidario de la pena de muerte. Aclaremos. Creo que nadie tiene el derecho de tomar la vida de otro. Pero yo siempre hacía esa pregunta a los alquileres. No, yo no. Sí. Suponete que vos tenés un hermanito de 4 años y un tipo lo agarra y lo viola y después lo mata. ¿Qué pensás? Ese hay que matarlo. O sea que por debajo de cierta casuística, nadie es partidario de la pena de muerte. Por encima, y lo mismo con el tema de que la tolerancia cero, y al que lo agarran tomado, se le saca el registro y nunca más maneja. No perdemos que ni un año, ni un día, porque aparte después lo perdonan y si una tobillera. ¿Qué es eso de la tobillera? O construimos cárceles, porque además se la sacan. Es una broma eso de la tobillera. Es una solución, todos hacemos igual. En educación, en vez de hacer escuelas nuevas, metemos más escuelas en el mismo edificio. El resultado es que a la mañana hay una escuela, al mediodía hay otra, a la noche hay y a los alumnos se les roba la mitad de los profesores y a los profesores la mitad de su sueldo. Porque una clase que tiene 40, 42 alumnos, cuando el máximo no debería superar los 24, 25. ¿Y por qué? Porque no hay edificios. Y con las cárceles pasa lo mismo.
no se construye. No sé qué es lo que construye. Todo el mundo habla de lo mucho que hicimos como obra. ¿Dónde están? Sí. Faltan edificios. Hay que pensar en... Estoy escuchándolo a Bukele que dice que va a ser una cárcel para los Terians. Ya está pensando en hacerla, o sea que primero la hago y después los meto adentro, no al revés, que o si no hacer como el norteamericano ese, que a los presos los metía en campamentos militares, compró carpas usadas del ejército y dice, están como están nuestros soldados en Afganistán, así que no se pueden quejar, claro, están en una carpa con, qué sé yo, no sé, y sin televisión y además con una pala en la mano, ¿no es cierto? Porque tiene otra cuestión, no hay nada que genere más problemas que el ocio, y están en la cárcel y después el tema de la droga, que va a ser cada vez peor, no va a disminuir. ¿Cómo entra la droga a la cárcel? Y los penitenciarios la meten, pero ninguna duda que ellos son los que venden ahí para no tener problemas, porque el tipo que está papeado no molesta. Claro. Ese es el tema. Así que yo creo que es muy hipócrita hablar de lo que se va a hacer sin tener los medios para hacerlo. Vamos a hacer un viaje a Europa, pero no, vamos a practicar. ¿Sí? Vamos a practicar subir al avión. Suban a la cama y bajen para hacer de cuenta que estamos subiendo un avión para ir a Europa. Lo mismo que me acuerdo de ese tipo cuando salieron recién los celulares, lo atropelló un auto y le sacaron el celular para llamar y era uno de juguete. Tenía sonido y luz y todo, pero no era de verdad. Y bueno, es lo mismo. O sea, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. No se puede hablar de las escuelas, de la educación que vamos a hacer si no tengo las escuelas primero hechas. Tengo que decir, ojo, el proceso histórico correntino fue al revés. Los particulares se juntaban a hacer una comisión de fomento en una casa, ponían una escuela. Pero estamos en el año 2025, 26. Eso ya está un poquito de moda, ¿no es cierto? Ya, hay que pensar primero en la infraestructura. Y después de la infraestructura, la legislación es lo último, eso es un papel. En un momento no hay ningún problema. Todas esas discusiones, que sí, que no, y nadie habla de eso. Yo no escuché a nadie que hable de dónde están las cárceles que vamos a usar para meter a esa gente de 14 años que comete delitos. Recientemente, Enrique, se difundió una noticia sobre un niño, porque es niño, de 12 años, que mató a su madre. Le dieron 40 años. En un juicio por jurado le dieron 40 años. Entiendo, es el criterio de pena delito de adulto, pena o castigo de delito de adulto, ¿no? Sí, ninguna duda. Pero, ¿se acuerda de cómo se llamaba el Ángel Rubio? Sí, Robledo Puch. Robledo Puch, sí, de acuerdo. Mató 8 personas. Creo que todavía no salió. Así es. Y creo que ya se cumplieron 50 años de su detención. Sí. Tenía algo así como 18, 19 años. Podría salir, pero creo que no quiere, no sé cómo es el tema. Claro, creo que él quiere, pero las pericias psiquiátricas arrojan un resultado, digamos, negativo, desde el punto de vista que es un peligro para la sociedad, ¿no? Ahora, es complejo, porque hay que ver cómo se soluciona el uso. Yo lo que haría es, primero, agravar las penas de los que usan chicos para cometer delitos. Usted lo mandó al chico a que robe, bueno, a vos te correspondiera, nosotros vamos a meter 80, de forma tal de que no sea una tentación mandar a un chico a cometer un delito, de un delito de adulto. Así es. Si lo comete él por su cuenta es otra cosa, porque en muchos casos tengo entendido que es eso, de que lo mandan porque no tiene pena, y no es punible. Pero primero hay que preparar. Yo para cocinar tengo que ir a comprar primero los ingredientes. Voy a la verdulería, voy a la carnicería, voy al supermercado. Recién después me pongo a cocinar. Pero primero hago en el papel, porque el problema es ese de la legislación. Y a cambio de eso me pagan 10 millones de pesos por mes. Encima, con el agravante que me pagan, por favor. Pero yo no escuché a nadie que hable de dónde los van a meter.
Me parece fantástico. Ojo, yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con que los 14 años sea una buena edad para... Yo creo que es razonable, Ujú. ¿no es cierto? Si puede votar a los 16, Exactamente. puede ir preso también a los 14. Ujú. Pero el problema es, para que no se me abolle la fruta, para que no se me machuque, se me aplaste, ¿dónde la voy a poner? Ujú. Para mí eso es fundamental. ¿Y quién se va a encargar de eso? ¿Quién se va a encargar de que? Porque lo que van a terminar haciendo va a ser que el chico va a estar en la casa, ¿no es cierto?, con una tobillera, y se va, no se va a cumplir el sistema. Creo que los delincuentes con tobilleras ya son una nueva modalidad, está lleno Así de... así es. O que se la saca o que va a lo mismo con tobillera y todo para cometer el delito. Y yo creo que acá eso no dio resultado. Ujú. Y después otra cuestión también que hay que estudiar, vamos a hacer las cárceles, ¿dónde? Yo tenía alumnos norteamericanos, me acuerdo uno que le pregunto, ¿y tu estado de qué vive? Tenemos 2 recursos. La madera, porque hicimos muchas forestaciones, y las cárceles. O sea, las cárceles eran vistas como un recurso por el Estado. Porque claro, mueve mucha plata eso. Ujú. O sea, de la comida, la ropa, hasta la película que le pasan a los presos. Ujú. Los guardiacárceles, un pequeño ejército. Y tenía varias cárceles importantes del Estado. Quiere decir que hasta se lo puede ver como un recurso económico, pero hay que hacerlo. Hay que anticiparse a los hechos, ¿no? Y aparte, bien hecho. No como acá que se cortaba el agua en la... ¿Cómo es que se llama? Lo que ahora donde está la alcaldía está junto con la prisión, está todo allá en San Cayetano. Así es. Y sin agua. Y bueno, está mal hecho, entonces. No puede haber un solo segundo que no tenga lo que necesita. Y por supuesto que también le sacaría a los presos todos los derechos que tienen. Eso de que pueden Y el votar. celular, por ejemplo. ¿Eh? El uso del celular, ¿no? El celular, no hablemos. Eso de que pueden votar. No va a Claro, votar. no tienen que votar. No tiene derecho civil, se le saca Así todo es. eso. Eso fue demagogia. Ujú. Dios castiga y no con baja. Ujú. Porque le dieron el voto a los chicos de 16 años creyendo que los iban a votar a ellos. Así y esos es. fueron los votos de Milei. Así es. Los de la izquierda se cruzaron para la derecha, ¿no? Gracias, Enrique, muy amable. Igualmente, Rubén. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con el programa. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Eike es una invitación en lengua guaraní, una manera de decir entrá y sumate. Esta experiencia invita a asomarte a una casita que en cada ventana tiene un mundo de leyendas inspirado en la identidad correntina. La casita del Parque Mitre es una obra única y original, una casa diorama, es decir, una casa con pequeñas ventanitas a través de las cuales pueden observarse diferentes universos en miniatura. Los dioramas son maquetas que recrean escenas. En esta casa cada ventana representa una escena diferente de las leyendas de la región. En total son 10 ventanas, con sus respectivos dioramas. En cada diorama se utilizaron diversos materiales con el objetivo de crear una experiencia original y sorprendente para los pequeños visitantes que se asomen a las ventanas de la casita. La idea es asomarse, tomarse un tiempo para observar, dejarse maravillar con los detalles mientras niñas y niños descubren y aprenden sobre la cultura correntina. La experiencia se completa con un desafío previo, un sorprendente laberinto que los visitantes deberán sortear para acceder a la casa diorama. Ese laberinto cuenta con un novedoso diseño, la huella del carpincho, y está integrado por estaciones con juegos que invitan a una pausa para jugar. Esta es una propuesta única en la ciudad de Corrientes, original y pensada especialmente para las infancias, con contenidos trabajados creativamente para invitar a niñas y niños
a una experiencia diferente del recorrido libre, sin guías ni circuitos dirigidos, sino abierta y de libre acceso. Aquí son participantes activos y se los invita a jugar, sorprenderse y soñar, lejos de las pantallas y los consumos pasivos. Aquí podrán cambiar el ritmo del tiempo, desafiarse y abrirse a un mundo que tiene mucho para contar a grandes y chicos. La propuesta está pensada para ser utilizada tanto de día como de noche. Vení a conocer Eike, la casita diorama del Parque Mitre. Bueno, a continuación vamos a ver y escuchar la columna habitual del periodista Facundo Sagardoy. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias por este espacio y bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un concepto muy específico que nos sirve de plataforma para poder comprender algunas obras en exposición dentro del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes. Arte situado. ¿Qué significa el arte situado? Cuando el concepto de arte y de obra por sí misma comenzó a ser cuestionado a fines del siglo XIX, parte del arte moderno comenzó a pensar en qué inciden las relaciones históricas y las condiciones materiales en la producción de una obra. Comienza entonces a aparecer un término llamado arte situado, relacionado también a la teoría de la filosofía del conocimiento situado. En palabras sencillas, arte situado y conocimiento situado significa ver, experimentar y relacionarse con algo para producir conocimiento desde una posición en particular, una posición histórica determinada por condiciones materiales, relaciones sociales y todo lo que comúnmente experimentamos en el día a día. Desde ese punto de vista también podemos entender el arte, pero no solo entenderlo, también podemos hacer arte. Esa es la propuesta de algunos de los artistas que desde el 8 de noviembre presentan en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes. Pero antes los invito a recordar a una gran maestra del arte situado, del arte argentino, Marta Minujín. Entramos marzo y recordemos la obra El Partenón de Marta Minujín. La importancia de los libros, la importancia del conocimiento y el arte reflejando de una manera situada, con una posición ética, pero a la vez estética, una posición en el mundo. Los invito a visitar el Museo de Arte Contemporáneo y conocer la obra del artista Gustavo Mendoza. Desde el 8 de noviembre, parte de la muestra Umbral, Gustavo presenta la obra Devocionario, una obra que invita a todo quien se refleje en ella a confiar en que el arte puede cambiar el mundo. Confiar y tener fe, es decir, darle un impulso espiritual a ese conocimiento nuevo que aflora de la virtud y se transforma poco a poco en un valor, base de las costumbres y, ¿por qué no?, de una nueva manera de imaginar el mundo a través de la política o de la ley. Arte situado. En Devocionario, la obra de Gustavo Mendoza es una invitación a pasar por las cabalgatas de San Luis del Palmar, volver al páramo del Estero de Liberá y también volver a dimensionar la magnitud de la Virgen de Itatí. Entre otros íconos y símbolos presentes en la obra de Gustavo Mendoza, ustedes pueden también entender al arte situado en relación a su contexto. El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes se encuentra en un sitio patrimonial, el ex Banco de Corrientes, lo cual significó al artista un gran desafío al momento de crear su obra, que desde el 8 de noviembre se presenta en íntima relación con ese espacio, con figuras que, representan, además de la fe, su compromiso con el reflejo que ese patrimonio arroja a todo quien lo visite. Un poco más de la historia de Corrientes desde Gustavo Mendoza y la obra de arte contemporáneo pensada como una pieza de arte situado. Bueno, hasta acá entonces esta invitación a que a través del entrevistador también puedan pasear un poco por lo que nosotros podemos ver en el casco histórico de la ciudad de Corrientes.
nos encontramos transmitiendo desde el Archivo General de la provincia, un lugar que nos encuentra con las cartas de Belgrano y con la carta fundacional de Corrientes, el 3 de abril de 1588. Vengan al casco histórico de Corrientes y visiten estos lugares que son grandiosos. Y no se olviden de pasar a ver la obra de Gustavo Mendoza, Devocionario, una pieza que nos conecta con una gran maestra como lo fue y como lo es Marta Minujín. Muchas gracias, Facundo. Vamos a hacer una breve pausa muy cortita y vamos a ver y escuchar la entrevista que le hicimos junto a Inés Bobadilla en los estudios de LT7 Radio Corrientes al ministro de Justicia, Juan José López de Simoni. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. La energía está en todo, en lo que hacemos, en lo que dejamos encendido, en lo que usamos sin pensar. Cuidarla es ahorrar. Si usas lavarropas en frío y con ciclos cortos, enchufa el cargador solo cuando lo necesites. Pone el aire en 24 grados y plancha todo junto, no de a ratos. Pequeños cambios logran mucho. Súmate al ahorro de energía. Gobierno de Corrientes. Va a abrir el fuego Inés Bobadilla, quien te saluda y te pregunta. Bueno, bienvenido, Juanjo, Gracias, a este programa, por supuesto. Bueno, comenzamos el mes de diciembre con un nuevo gobernador, el señor Juan Pablo Valdés, quien nos va a gobernar, quien nos va a dirigir, y el Ministerio de Justicia continúa el doctor Juan José López de Simoni. ¿Cuáles son tus consideraciones en este día? Bueno, verdaderamente es primero un verdadero honor que pueda acompañar al gobernador Juan Pablo Valdés también en su gestión. Vengo ya de ejercer en este ministerio, de estar a cargo del Ministerio de Justicia, y bueno, ahora el gobernador Juan Pablo Valdés me ha pedido que lo acompañe, y por supuesto yo con mucho gusto, y como digo, es un honor poder trabajar por Corrientes en un área tan importante, que es un área que no tiene obras, pero tiene algo muy importante, que es el ejercicio de los derechos de las personas, la defensa, la promoción, y además áreas importantes que hacen a la vida ciudadana. Nosotros tenemos a cargo el registro civil, por ejemplo, que es el derrotero que debe seguir una persona desde que nace hasta que termina su existencia. Todos tenemos que ir al registro civil. Hay una gran tarea allí, hay una modernización muy importante en cuanto a los trámites de las partidas de nacimiento, de matrimonio, etcétera, que ahora están digitalizadas hasta el año 1940, ya se está avanzando para poder, cualquier persona hoy ingresa al sitio web del registro civil y puede conseguir su partida de nacimiento. Eso es algo que por ahí tenemos que seguir insistiendo en su promoción, porque es un trámite muy sencillo a esta altura, claro, siempre y cuando hay personas mayores sobre todo que quizás no puedan dominar la tecnología, pero para eso están también allí en el propio registro civil, como siempre, los que puedan asistir a las personas y tienen allí las máquinas para hacerlo. Bueno, también tenemos el área de personería jurídica, la Inspección General de Personas Jurídicas, que es muy importante porque todo el manejo comercial, societario, y por un lado, y por el otro, clubes, comparsas, etcétera, que también deben pasar a mantener su personería jurídica, que la personería jurídica de una entidad intermedia, una ONG, representa lo mismo que una persona física en cuanto a los derechos, pero claro, es alrededor de un fin. Entonces es muy importante tener la documentación de las personas jurídicas, aprovecho también para decirlo, en condiciones, porque
cada vez que hay que hacer un trámite, como cuando uno personalmente debe hacer un trámite, tiene que exhibir su documentación respectiva, su DNI, pasaporte. También en el ámbito de las personas jurídicas deben exhibir la documentación correspondiente. Bueno, así que, y después tenemos un área tremendamente importante, dos más. Una es el área de niñez y adolescencia, toda la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia, que es la que contiene también a los hogares de niños. Es muy importante, es una tarea tremendamente compleja, a quien yo reconozco permanentemente por su trabajo, por su dedicación. Y bueno, que estamos haciendo allí un trabajo que empezó hace 2 años, un trabajo prácticamente refundacional de toda esa área, porque se ha modificado. Antes era el Consejo de la Niñez y ahora se ha hecho una dirección y tiene una dependencia directa del Ministro de Justicia. Así que bueno, esa es una gran tarea que se lleva adelante. Y lo otro es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género. También una temática muy compleja, muy actual digo, por la repercusión que tienen los casos de violencia de género. Y nos queda el área de derechos humanos, que también allí es un área trascendente, donde está el doctor Cueva, porque ahí se tratan temas delicadísimos como la trata, es decir, tiene vinculación cada vez que aparece un caso de esos, de explotación laboral o de explotación sexual, y allí interviene juntamente, generalmente con la justicia federal, trabajamos ahí en esa temática. Así que bueno, es un ministerio amplio que tiene estos desafíos de poder, sobre todo, afianzar en conjunto con otros organismos y estamentos del Estado el acceso a la justicia. Porque yo siempre digo que la justicia es el templo de los derechos ciudadanos. Y el esfuerzo que debemos hacer quienes tenemos relación con eso es que todos tengan el acceso irrestricto a la justicia para hacer valer sus derechos. Entonces, ese es el norte, ese es el esfuerzo, esa es, como diría un filósofo alemán, Stambler, que decía que el derecho la justicia es al derecho como el puerto, como la estrella polar es a los navegantes. Es decir, es un ámbito, es una referencia a la que es difícil llegar, a la que no se llega nunca, porque cuando hablamos de justicia, bueno, ya hablamos en términos filosóficos, y si cómo alcanzamos, pero bueno, el esfuerzo que hay que hacer es tratar de llegar lo más cerca posible. Así que viene bien el ejemplo, la estrella polar es a los navegantes como la justicia es al derecho, ¿no? Tratar de llegar es un norte. Sí. Juanjo, ¿hiciste cambios en tu gabinete? ¿Está previsto? ¿Cómo está? No, siguen los mismos subsecretarios. Tenemos 2 subsecretarías por ahora. La subsecretaría de Justicia, que está allí la doctora Garay, y la subsecretaría de Derechos Humanos, que está el doctor Manuel Cuevas. Nosotros pensamos que quizás pueda en el futuro agregarse alguna otra subsecretaría. Bueno, eso está en análisis. El gobernador seguramente tomará las decisiones correspondientes, pero es un ministerio que va cobrando mucha importancia en términos de la temática que tenemos que avanzar. Nosotros, por ejemplo, tenemos, entre otros temas, que trabajar en conjunto con la justicia, la relación con el Poder Judicial. Yo quiero recordar que el Ministerio de Justicia depende del Poder Ejecutivo. Esto es algo que es casi obvio, pero muchas personas no entienden quizás esta área de competencia que tiene. El Ministerio de Justicia es del Poder Ejecutivo, pero sí tiene la relación institucional con el Poder Judicial, que es en donde se tratan los temas comunes que hacen a la gestión, ¿no? Por ejemplo, cuando días pasados se tratan temas como poner en marcha el Código Procesal Penal, cuando hay problemas en distintas alternativas. Bueno, mis próximos pasos seguramente será reunirme en algunos días cuando estén disponibles los ministros del Superior Tribunal, ya con una agenda abierta para trabajar en toda esta temática de interrelación entre los poderes. Juanjo, asumieron recientemente las autoridades del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. Sería importante si nos podés recordar el rol de cada órgano.
Bueno, estos son dos institutos muy, muy importantes. Si se quiere, institutos nuevos, porque deben tener quizás un poco más de 20 años en la Constitución de la provincia de Corrientes del año 2007 y en la Constitución Nacional en la del año 1994. Por un lado, el jury de enjuiciamiento es el órgano encargado de juzgar las conductas o inconductas de los jueces. Hasta el grado de, salvo los jueces, los ministros del Superior Tribunal que están sujetos a juicio político, todos los demás jueces de ahí para abajo están sujetos al jury de enjuiciamiento, que es el órgano que juzga la conducta de los jueces. Y por otro lado, ayer asumieron, ¿no?, autoridades del jury de enjuiciamiento, que lo preside el doctor Alejandro Chaín, ministro del Superior Tribunal de Justicia a su vez. Y por el otro lado, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de llevar adelante los concursos para la designación de los jueces. Se hacen los concursos, la inscripción, el concurso de antecedentes y oposición, y luego de eso la conformación de la terna que se eleva al Poder Ejecutivo para que de esa terna surja el que designa el Poder Ejecutivo, el que propone el Poder Ejecutivo, y pasa al Senado, que es el que toma entrevistas, y acuerda, ¿no? Toma las entrevistas, recibe las eventuales impugnaciones y aprueba entonces esa propuesta del Ejecutivo. Con lo cual intervienen, fíjense la cantidad de órganos que intervienen. Yo siempre pienso que estos institutos, que quizás para la mayoría de las personas no estén en la agenda diaria, ni mucho menos, pero representa algo muy importante, porque por un lado estamos eligiendo jueces, o sea, personas que van a decidir sobre el destino de todos los ciudadanos. Y por otro lado estamos eligiendo a quienes deben juzgar a esos jueces ante eventuales inconductas. Por lo tanto, son organismos muy importantes que deben tener también las personas más idóneas posibles para hacerlos funcionar correctamente. ¿Qué me decís de la ley de modernización laboral? Bueno, yo quiero decir en primera instancia que es necesario el debate sobre las relaciones laborales. Uno le puede dar después el nombre que quiera, modernización, reforma, pero necesitamos debatir la relación entre empleados y obreros, entre patronos y obreros. La ley vigente hoy es creo que del año 1974, una cosa así, o sea que ya lleva largamente más de medio siglo de vigencia, cuando la realidad del mundo era absolutamente distinta. Entonces, el debate es necesario darlo. Ahora, hay que ver las condiciones. Esta ley propone cambios importantes, drásticos, en determinadas cuestiones, y hay que ver que esos cambios que son necesarios, probablemente muchos de ellos, pero tengan la participación de los actores. Entonces, a mí me interesa que las pymes den su opinión, porque se dice mucho que esto va a beneficiar a las pymes. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las que mueven el 90% del comercio en la Argentina, según los datos que la propia CAME da, la Cámara Argentina de Comercio. Y está bien que se facilite la posibilidad de eliminar impuestos, de poder facilitar a aquella persona que tiene una pyme de contratar empleados y de facilitar la relación laboral. Ahora, hay otra parte importante que es la del trabajador, porque no nos olvidemos una cosa. El derecho laboral es un derecho protectorio, tuitivo, que quiere decir no está sujeto a la voluntad de las partes como en el derecho civil, donde ambas se supone que las partes actúan en igualdad de condiciones. En el derecho laboral hay una parte que evidentemente tiene mucho más medios, poder, elementos, que es la parte patronal. Y por otro lado, el trabajador. Entonces, lo que el derecho laboral determina es proteger a que esa relación se equilibre en ese primer desequilibrio necesario que hay, porque proteger hay alguien que tiene al más capital, débil, si claro, se quiere, proteger ¿no? al más débil de esa relación, claramente. Esa esencia no debe perderse, lo cual no quiere decir
ir hacia los abusos. Siempre hay abusos, de un lado y del otro. Uh-huh. A veces, la industria del juicio ha existe. sido perjudicial, la industria del juicio ha sido perjudicial para el desarrollo de la Argentina, todo eso sabemos. Pero también del otro lado hay que controlar que no existan abusos para que un trabajador pueda estar sometido absolutamente a una voluntad sin que existan normas protectorias. Eso por otro lado, ¿no? Y finalmente tenemos el gran tema de discusión, que es el de la quita de impuestos, sobre todo de ganancias, en donde allí entra la discusión porque viene el perjuicio hacia las provincias. Uh-huh. Esa disminución va a tener, esta es la manta corta, ¿no? Vos te tapás y quedás protegido en los pies, o te tapás los pies y quedás protegido en el resto del cuerpo. Te iba a decir justamente algo que tiene relación con esto, ¿no? El país se divide en zonas, si se quiere, además de provincias, con realidades distintas, totalmente. Y esto también hay que atender, y que yo sepa, no se está discutiendo esto. Bueno, vamos a ver el debate que se produzca ahora, más allá de que lo están trabajando en comisión, en el Senado, que ahora va a debatir el 11 de febrero, creo que fue convocada esa sesión. Pero hay realidad, yo coincido con eso. Sabes que claramente cuando hay convenios colectivos que te obligan, y ahí hay, ¿no?, una parte que habrá que verla, ¿no?, que obligan a pagar el mismo monto aquí en Corrientes, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires o en algunas urbes o metrópolis más grandes, donde el movimiento es absolutamente distinto. Entonces, para uno poder tener la rentabilidad para poder hacer frente a eso, es absolutamente distinto. Entonces, quizás haya que debatir convenios regionales, que me parece más adecuado, convenios de trabajo regionales, que contemplen esa realidad que vos decís. Uh-huh. Vamos a irnos al plano político local. En primer término, Juanjo, el Partido Popular al que vos pertenecés se ha convertido en las últimas elecciones en la primera fuerza, después del radicalismo, más votada, ¿no?, en esta coalición oficialista. Sí, hemos tenido una buena elección. Nosotros siempre queremos más, pero hemos tenido una muy buena elección, lo que representa para nosotros como partido también una mayor responsabilidad, porque cada vez que uno recibe el apoyo ciudadano y cree en su propuesta, en sus dirigentes, el partido recibe ese respaldo, pero también recibe el compromiso de devolver esa confianza ciudadana en el trabajo diario que debemos hacer como partido y como funcionarios, aquellos que estamos en función en nombre del partido, aquellos que estamos ejerciendo en distintas áreas del gobierno y contribuyendo al trabajo del gobierno de la provincia. Entonces, para mí es una responsabilidad tremenda, es una alegría recibir ese respaldo, pero también es un compromiso y una responsabilidad muy grande. Cuando uno llega a la función pública, debe tener claro que representa a la ciudadanía. Representa, por supuesto, un gobierno, pero a su vez representamos a una ciudadanía que espera de nosotros, los funcionarios, los mejores esfuerzos y las mejores condiciones para resolver, bueno, los temas que nos tocan en nuestra área y los temas de la agenda pública. Así que es un compromiso y que nos obliga también a seguir mejorando. El día pasado nosotros tenemos ahora una expectativa muy importante y muy grande con la juventud del partido. Hay muchos jóvenes que se están incorporando y eso es renovación y esa es la savia que debemos ir a la política. Juanjo, tu opinión sobre el gobierno nacional y sobre el sistema político en general, porque a partir de la irrupción del ahora presidente, ya hace 2 años, Javier Milei, es como que se rompió aquella tradición de los partidos tradicionales, valga la redundancia, esto es PJ y UCR, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esto nos marca claramente la señal de un nuevo tiempo. Ese nuevo tiempo uno podría tener horas de debate acerca de la irrupción. Hay muchos sociólogos y politólogos
que se expresan acerca de la irrupción de una persona que se consideraba un outsider de la política, alguien que venía de afuera, y que llegó a la presidencia de la nación con el apoyo mayoritario de los argentinos. Y yo creo que ese aspecto hay que aprovecharlo en términos positivos. Aprovecharlo, digo, para revisar muchas de las cuestiones que se venían llevando adelante por décadas y que evidentemente no solo nos daban resultados, sino nos sumieron en la decadencia y en la pobreza. Hay un dato que hay que recordar siempre, que es que Argentina, se vive diciendo esto, pero lo señalamos, no crece desde 2011, o sea, hace 15 años que Argentina no crece. Y este año, según las previsiones que dicen los especialistas en economía, Argentina crecería alrededor de un 3,5%, 3,5%. ¿Qué significa eso? El crecimiento significa la posibilidad de ampliar el Producto Bruto Interno, que es el que rige toda la vida en términos de ingresos y de comercio de un país, y que posibilita a los ciudadanos tener acceso, por ejemplo, a fuentes de trabajo, que es lo que todo gobierno debe esforzarse. El primer esfuerzo que debe hacer un gobierno es crear condiciones para que haya inversión privada y generen fuentes de trabajo. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Yo entiendo que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo. Uno puede tener después críticas o desacuerdos en algunas cuestiones institucionales que pueden ser válidas, por supuesto. Pero entiendo que en lo general, en la economía, está haciendo el esfuerzo, está ordenando sobre todo un tema que nadie dominaba y que es la inflación. Uh-huh. La inflación es como un cáncer que hemos tenido durante décadas y décadas y que nos ha llevado a esta situación de tantos indicadores negativos como la pobreza o esto que decíamos de la falta de crecimiento. Entonces, crear las condiciones, tener una economía, abrirse al mundo. Yo también creo que abrirse al mundo es algo absolutamente que era indispensable. Recordemos que Argentina estaba encerrada en 2 o 3 países que encima de ninguna manera nos podían llevar adelante en cuanto a esa relación comercial o relación institucional. Así que Argentina, en definitiva, está en un camino que hay que transitarlo. Creo que es el camino correcto en cuanto a la economía y en cuanto a estos cambios y estas modificaciones. Quiero que haya debate, quiero que se debata, quiero que el Congreso tenga un rol. Ahora, como lo que hablábamos en la reforma de la ley laboral, es importante, sí. Antes te decían, no se toca. Ahora, por lo menos, hay una agenda de debate que debe transitarse y en donde esperemos que todas las voces puedan ser escuchadas y puedan tener protagonismo. En definitiva, entiendo que el gobierno nacional está llevando adelante una gestión que ha modificado muchos de los estándares en los que se venía manejando Argentina y debe tener la oportunidad de continuar con su programa de gobierno, por supuesto con la opinión, con la oposición que también dé su punto de vista, con el Congreso que debata y con la referencia fundamental a que Argentina somos todas las provincias. Argentina conformamos toda la República en sus distintas y diversas regiones. ¿Por qué te digo esto, Rubén? Porque se habla mucho que Argentina va a crecer con los minerales, con la minería, con las tierras raras, ¿no? Y tenemos que nosotros todavía como región nordeste tener mejores condiciones para el desarrollo de esta región. Por ejemplo, contar con energía, contar con gas natural, que se nos reconozca el esfuerzo de la provincia de Corrientes en Yacyretá, en todo lo que se ha hecho, y que se nos reconozcan las regalías de Yacyretá. Bueno, generar esas condiciones que nos permitan también a nosotros el desarrollo que otras regiones del país van a tener naturalmente por esto que estamos diciendo, ¿no? Por estas condiciones que tiene Argentina en tierras raras, minería y de todo esto que se está hablando. Así que, pero bueno, hay una buena noticia en estos días que ha sido el acuerdo comercial con Estados Unidos, donde se quintuplica, por ejemplo, la exportación de carne, y allí creo que Corrientes y los productores de Corrientes pueden tener buenas noticias. Tenemos que avanzar también en que esas condiciones se afiancen,
para poder aprovechar al máximo esta posibilidad. ¿Vos te compras ropa en Argentina o en el exterior? No, por supuesto que me compro en la Argentina, más allá que este debate me parece Una un poco... desafortunada expresión del ministro. Sí, de me Economía, parece que ¿no? sí, porque más allá que eso se dé de la forma en que él lo señala, yo creo que él quiso señalar que acá había exceso de márgenes de ganancia, Sí, claro. pero eso se puede decir de otra manera sin necesidad de decir Tal que me cual. compro la ropa en el exterior. Claro, Eso, seguro. a lo mejor puede, y está bien, el que puede, como dice. Pero no todos podemos. Pero bueno, pero la gran mayoría tiene que... Además, tenemos que tratar de que haya trabajo en la Argentina, de que nuestro mercado pueda abarcar la mayor cantidad de transacciones y que podamos exportar nosotros. Así que bueno, pero también es cierto que hay una parte cierta que es que todos debemos acomodarnos. Entonces, esta apertura al mundo nos exige acomodarnos. Claro que también, por otro lado, los que dicen, bueno, estamos de acuerdo en competir, pero que las condiciones en la competencia sean iguales, ¿no? Sí, que podamos, sí. para que los industriales o los comercios puedan tener condiciones para competir de igual a igual y no que ingrese importaciones sin ningún tipo de arancel. Fijémonos en lo que hace Trump, que es el principal referente también y socio ahora del gobierno nacional, o del presidente Milei más bien. Trump pone aranceles a diestra y siniestra, si fuera, Sí, claro. fuera incluso de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, ese es todo un capítulo que en algún momento, si querés, podemos hablar del Seguro derecho que internacional, porque acá se ha modificado la geopolítica y eso también son cuestiones que representan, bueno, la necesidad de adaptarse a estos cambios geopolíticos. Hasta aquí la entrevista al ministro Juan José López de Simoni. Nos vemos pronto. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.